Bendiciones a cada uno de ustedes, a los que están conectados en este momento. Mi nombre es Lilibet Chug y en este momento tengo la bendición y me siento gozosa porque tengo la posibilidad que me ha dado la pastora de traerles a ustedes la palabra del Señor y seguir llevando la secuencia del libro de Hechos. Bueno, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de conectarse y que podamos gozarnos en el Señor con esta bella porción de la palabra. Ahora les invito que por favor cierren sus ojos y inclinen sus rostros y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Señor, Dios de la gloria, Rey de gloria, Señor, yo te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, en este momento, Señor, leer tu palabra, Señor. Yo te pido, amado Padre Celestial, que seas tú, Señor, utilizándome, Señor, como vasija de barro que soy, Señor, como un buen utensilio útil, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Señor, te pido que tomes el control, Señor, de cada palabra, Señor, que pueda, Señor, expresar tu palabra, Señor, con claridad, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí, Señor, llevando tu mensaje de salvación, Señor, tu palabra bendita, tu palabra que fluye, Señor, como los ríos de agua viva, Señor. Yo te pido, Señor, que prepares cada corazón de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, por medio de esta plataforma, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, en este momento estar aquí, Señor, y ser útil, Señor. Gracias, Señor, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, entonces me tocó seguir la secuencia del libro de Hechos, capítulo 13. Y vamos a empezar a entrar en contexto. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: despedida de Bernabé y Saulo. Versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Bueno, ahí vamos a empezar hasta allí, esta porción de la palabra. Como podemos ver, hay un punto muy, muy importante donde podemos ir conociendo poco a poco cómo fue el proceso en el llamado de estos dos hombres, ¿verdad? Podemos ir conociendo acerca de la elección de Pablo y Bernabé, estos dos hombres que fueron apartados por medio del Espíritu Santo. Y también de tener muy claro que la misión de ellos era llevar el mensaje de salvación a través de su ministerio. Que hay algo muy, muy importante que me llamó mucho la atención y es en el versículo 2. Dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que he llamado. Me gusta mucho el saber que la iglesia estaba unánime, estaban orando y estaban ayunando, ¿verdad? Y en este momento de oración y de ayuno fue cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, usó a uno de los líderes o de los profetas que estaban en la iglesia en ese momento para darle palabra, ¿verdad?, para darle guianza, dirección, y promovió a este líder, a este profeta, para que pudiera imponer manos sobre Pablo y Bernabé para que llevaran a cabo su misión, ¿verdad? Y como dice aquí el título, es una despedida, le estaban haciendo como la despedida, ¿verdad? Así como cuando despedimos a cada uno de los miembros de la iglesia cuando tienen que partir. Imposición de manos, oración unánime y ayuno. Es algo hermoso que nos está enseñando. Vuelvo y recalco, ¿qué estaba haciendo la iglesia en este momento? Bueno, dice que la iglesia estaba en ayuno y oración, y repito eso porque es algo para aprender
siempre en decisiones importantes para la guianza del Señor, siempre es importante la oración continua y el ayuno. El término apartar, como lo dice ahí, es cuando se aparta una persona, significa que esta persona será dedicada a un propósito especial de acuerdo a la voluntad del Señor. Estas dos personas fueron apartados, separados por el mismo Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. A mí me parece que es una palabra muy relevante, muy importante, con la cual nosotros debemos aprender diariamente, meditar en ella y consecutivamente aplicarla. Bueno, aquí vamos a continuar con la lectura y dice así. En Chipre, a Bernabé y a Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Versículo 6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. 8. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar la fe al gobernador. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y dijo: Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Verdad? Qué increíble e interesante está esta porción de la palabra. Podemos ver ahí, como dice, que ellos recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos y allí se encontraron con este hombre, con este, ¿verdad? Este adivinador, este hechicero, quizás este mago, ¿verdad? En términos parecidos. Decía, también podemos mirar que Bar Jesús estaba con el gobernador. En esos tiempos, las personas de quizás de rango alto, este hombre era un gobernador, ¿verdad? Sergio Paulo era un gobernador. Normalmente ellos tenían una persona como una consejera, un consejero, un adivino, ¿verdad? A su lado siempre. Pero resulta que cuando Sergio Pablo, que podemos destacar mucho la descripción que da, una cualidad a su personalidad, dice que era un hombre inteligente y un hombre prudente, y que él en ese momento él quería escuchar la palabra de Dios. Y entonces por eso él mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Cuando dice, pero Elimas, que es el nombre de este, ¿verdad? De Elimas, el hechicero se oponía y procuraba apartar la fe del gobernador. Este fue como la intervención que hubo, ¿verdad? La intervención que hubo, pero Dios lo utilizó de una manera de beneficio al final. Ya sabemos por qué, vamos a explicar un poquito. Y dice que Bar Jesús, ¿verdad? Bar Jesús estaba con el gobernador y él se dio cuenta que si el procónsul, un alto oficial romano que gobernaba en la isla, creía en Jesús, entonces este se quedaría sin trabajo. Esa es lo que él pensaba. No, si él cree en Jesús, pues ya no va a creer en mis palabras, ¿verdad? Entonces ahí el gobernador no lo iba a necesitar más, ya lo iba a sacar porque no iba a ser útil para él, no iba a necesitar de su ayuda. Entonces ese era el punto, que la preocupación era que él se iba a quedar sin trabajo. Bueno, podemos también ver que en esta hermosa porción de la palabra, que Dios puede utilizar circunstancias inesperadas para poder llevar a
llevar a cabo su plan. Podemos también ver ahí en continuación de lo que leímos. Yo estoy utilizando en el momento dos Biblias, ¿verdad? Que es la Dios habla hoy y la otra que es la nueva versión internacional, que me ayuda un poquito a entender más claro. Entonces la voy a leer entre las dos expresiones para poder ayudarme un poquito. Entonces dice aquí, cuando ya llega el hechicero, llega Pablo y él reprende o le dice a este hechicero, dice, fue reprendido por Pablo a través del Espíritu Santo, dice, y le dijo a él que él era un hijo del diablo y enemigo de toda justicia, se lo dijo directamente, y que él era un hombre lleno de todo engaño y de fraude, o sea, que era un hombre mentiroso, que era un falso profeta, o así, que todo lo que él hacía era completamente falso. Entonces resulta de que en este momento ya Pablo declaró con toda autoridad la mano de Dios contra este hechicero, contra este hombre, contra este hombre llamado Bar Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en este momento? Este hombre quedó ciego, ¿verdad? Dice, en este momento Pablo declara la mano de Dios contra este hombre. Este hechicero falso quedó ciego, causando una ceguera temporal. De tal manera que necesitaba de ayuda para seguir caminando y para seguir siendo guiado. Con este acto que pasó, ¿verdad? El cual pudo presenciar totalmente Sergio Pablo, ¿verdad? Este hombre que estaba con él, ¿verdad? Este gobernador pudo presenciar todo lo que aconteció. Y esto que aconteció lo movió al procónsul, a él mismo, Sergio Pablo, a creer en el Señor y en su poder. ¿Por qué? Porque él lo vio, no lo escuchó ni nada, sino que él lo pudo ver con sus propios ojos lo que había pasado. ¿Qué nos enseña? He tomado este mensaje, es un poco largo este capítulo, entonces he optado por tomarlo por dos secuencias. En este momento, cerrando hasta el versículo 12, quiero traer una pequeña reflexión, y es que al leer esto y al meditar en esta palabra, nos enseña que orar y ayunar constantemente es la mejor arma que nos ha dado el Señor. Oración y ayuno para que su Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, porque sin la ayuda del Espíritu Santo nada podremos hacerlo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Algo muy importante también es predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, también nos enseña, ¿verdad? Nos enseñan estos dos hombres, sin importar la circunstancia que pase en el camino. Significa que hay que ser constantes en todo lo que hacemos para el Señor. Y algo bien importante y me gustó mucho es confiar y aprender continuamente, depender del Señor todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a un texto que encontré muy bonito que habla acerca de aprender, cómo podemos aprender una enseñanza de extremo valor acerca de este tema. Dice que algo que nos debe enseñar la educación cristiana, ¿verdad? Es que la educación debe ir acompañada de la acción y del servicio. Pablo y Bernabé no solamente predicaban la palabra, sino que ellos también eran testimonio vivo. Ellos hacían milagros, ¿verdad? Y todo el tiempo ayudaban a las comunidades donde ellos iban, a todas las comunidades que ellos visitaban, no importando la cultura, ¿verdad? Porque todo era a nivel multicultural. Y entonces ellos siempre estaban ayudando. Y entonces algo que me llamó mucho la atención es el saber que el servicio de ellos también estaba puesto a las demás personas. Siempre estaban con ese gozo de ayudar al prójimo, ¿verdad? En todo tiempo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a leer el siguiente versículo. El siguiente versículo va a partir del versículo 13. Vamos a leer a partir del versículo 13.
Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia. Pisidia. Ok. Bueno, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arrimaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan era uno de los acompañantes de Pablo y de Bernabé. Él estaba allí ahí con ellos. Más adelante vamos a ver que él se aparta, ¿ok? Y vamos a mirar por qué. En el versículo 14 dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, a los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Vamos a hacer una pausa aquí donde dice que cuando ellos llegaron, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para explicar un poquito acerca de cómo se hacía la prédica o el culto ahí en las sinagogas, cómo ellos lo llevaban a cabo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en contexto y a ver, como dije, qué sucedía o cómo se hacía un servicio en la sinagoga. Como podemos ver ahí, dice que ellos, y después de la lectura de la ley y los profetas y los principales de la sinagoga, dice que ellos hacían la lectura de la ley. Y una de esas lecturas de la ley era que ellos recitaban el Shema. El Shema, me fui a la referencia y nos lleva a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice que ellos repetían este versículo de la palabra, ¿verdad? Que va conectado a uno de los mandamientos del Señor, y ellos lo repetían consecutivamente. Y si vamos y nos animamos, vamos a leer Deuteronomio 6, 4, y dice así, 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Que recitaban el Shema y lo repetían consecutivamente varias veces al día. Ahora sí, vamos a empezar a leer acerca del versículo del 16 al 52 y dice, perdón, aquí se me está pasando algo supremamente importante. Dice que cuando Pablo y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a una sinagoga. Sin embargo, en cuanto hablaban de Jesús como el Mesías, con frecuencia se les cerraba la puerta y no los invitaban de nuevo. Y también algunas veces hasta los echaban de la ciudad. Imagínense qué cosa tan grande, ¿verdad? De lo que hacía esta gente. La primera vez le abren la puerta, pero la segunda, cuando vienen a predicar ellos el mensaje de salvación, los sacan de allí, los echan. Bueno, entonces vamos ahí, nos vamos a conectar del versículo 16 al 50, el versículo 16 al 52. Y me gusta mucho de ver, hay un punto muy importante de estos versículos en secuencia. Y dice que Pablo centró su mensaje en Cristo Jesús y se enfatizó en la resurrección. Es un punto muy, 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 muy importante, ¿verdad? Porque él fue a hablar de Jesús, de la obra redentora, de que Jesús hizo por usted y por mí, por cada uno de nosotros, de que él murió, ¿verdad? En esa cruz, pero que también él resucitó, que es sinónimo de victoria, ¿verdad? Victoria. Él nos limpió y nos redimió a través de su sangre, nos perdonó todos nuestros pecados, nos dio una nueva oportunidad, nos dio identidad a través de su Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Entonces, si nos detenemos a verlo, debemos leerlo y entenderlo de una manera relevante, porque es muy importante. Es un símbolo de victoria. Pienso que es lo que parte en dos la palabra del Señor, porque antes era todo, iba basado a la ley, ¿verdad? A la ley. Y ahora, a través de la resurrección y muerte de Jesús, ya cambia todo.
El Señor nos perdona, nos redime, como dije anteriormente, nos da una nueva oportunidad y por eso nos limpia nuestras vestiduras, ¿verdad? Y también nos da una oportunidad, porque como dice la palabra, somos nuevas criaturas, Él nos hace dignos de Él, ¿verdad? Y nos hace importantes y valiosos para Él. Por eso es importante entender el significado de la resurrección. Es algo grande, es algo grandioso. Pienso que es algo en lo que debemos estar agradecidos todos los días de nuestra vida con el Señor. Bueno, en su obra redentora. Ahora vamos a leer aquí un poquito del versículo 38 al 39. Perdón. Aquí vamos aquí. Ok. Ahora vamos a leer un poquito acerca de la explicación y dice, el mensaje, ok, perdón, voy de la explicación del 16 al 52. Dice, el mensaje de Pablo para los judíos en la sinagoga de Antioquía empezó con un énfasis en el pacto de Dios con Israel. Era una realidad que tenían en común, pues para todos los judíos era motivo de orgullo ser el pueblo escogido de Dios. Luego Pablo pasó a explicar cómo Jesús cumplió el pacto, pero algunos de los judíos encontraron este mensaje muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque para ellos ya tenían ellos algo de verdad de conocimiento en cuanto a las leyes y todo lo anterior, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero cuando llega ya Pablo y Bernabé a predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación para ellos es algo nuevo, ¿verdad? Y les fue muy difícil de aceptar, ¿verdad? Por eso ellos se pusieron en contra. Más adelante vamos a ver cómo ellos pasan a ser un canal de obstrucción para la predicación y la evangelización de la palabra. Bueno, dice, vamos de la explicación vamos avanzando y vamos a dar un poquito la explicación retrocediendo del 23 al 31. Y habla un poquito de la forma que utilizaba Pablo para atraer a su audiencia, ¿no? Pablo, como vemos, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy audaz, ¿verdad? Con una personalidad y un criterio muy fuerte, pero tenía siempre estrategias diferentes. Sabemos que Pablo no solamente misionero, él fue profeta, predicador de la palabra, pastor, ¿verdad? Un hombre lleno de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Por eso él es un ejemplo grandioso para nosotros seguir y que más a través de su testimonio, a través de la palabra de Dios. Y dice, Pablo captaba la atención de sus oyentes, hablando de un tema que le interesaba y luego les hablaba de Cristo. O sea, que él primero los hacía sentir a los oyentes en confianza, cuando ya veía el momento empezaba a hablar de la palabra de Dios tal y como es, sin quitarle ni añadirle absolutamente nada. Cuando se dirigía a los judíos que eran hombres devotos, les mencionó el pacto de Dios con Abraham y David y otros temas familiares. Más adelante, cuando se dirigió a los filósofos griegos en Atenas, comenzó hablando acerca de lo que había observado en la ciudad. Sin embargo, en ambos casos centró su mensaje, aquí lo que dije anteriormente, él centró su mensaje en Cristo y se enfatizó en la resurrección. Amén. Bueno, ahora también podemos ver que este es un punto clave, ¿verdad? Es un punto clave llevar las buenas nuevas o el mensaje de salvación en todo tiempo, porque mediante la fe en Cristo Jesús, todas las personas pueden recibir perdón y de los pecados y ser libres de la penalidad del pecado, perdón, de la penalidad del pecado. Esto es algo maravilloso y de gran valor relevante para cada una de nuestras vidas. Ahora sí pasamos un poquito al versículo 42, 45, un momento. Vamos del 46. Bueno, dice 42, 45. Dice que en este momento los líderes, cuando empezaron a predicar estos hombres de Dios, los líderes judíos
indudablemente contradijeron a Pablo y a Bernabé. Ahí es cuando empieza la contradicción, la inconformidad, la envidia, tantos sentimientos opuestos, ¿verdad? Que no están disponibles para los hijos de Dios. Dice, Pablo y Bernabé, con argumentos teológicos, lo empezaron a contradecir, pero Lucas nos dice que la verdadera razón de su hostilidad era que ellos sentían envidia, ¿verdad? Ahora sí vamos al versículo 46, con la explicación que nos lleva del versículo 46 y dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha llamado, dice el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para la salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces aquí vamos a mirar, entramos en la explicación y dice, ¿por qué era necesario que el evangelio fuera predicado en primer lugar a los judíos? El plan de Dios era que mediante de la nación judía, todo el mundo conociera de él. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Pablo, siendo judío, amaba a su pueblo. Lo podemos también ver en Romanos 9, del 1 al 5. Y quería que éste tuviera la oportunidad para unirse a él en la proclamación de la salvación de Dios. Pero lamentablemente, muchos de los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, ni entendieron que Dios ofrecía la salvación a todos los que se acercaran a él por medio de la fe, fueran judíos o gentiles. Ahí podemos ver que todo el vínculo correcto también es la fe, ¿verdad? Para nosotros acercarnos más al Señor. Siempre la fe es un punto bien importante y clave. Bueno, como dije, ahí también dice, mediante la fe en Cristo, todas las personas pueden recibir salvación, mediante el canal de la fe. Aleluya por eso, gloria a Dios. Ahora vamos a leer en el versículo... bueno, ahora aquí la explicación del versículo 47 y dice, porque así nos ha llamado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice, Dios había planeado que esta luz fuera Israel. En Isaías 49:6 podemos irnos a la referencia y ahí también nos afirma este dato. Dice, por medio de Israel vino Jesús. Jesús, que es la luz de las naciones. Qué lindo. También podemos ver en varias partes de la palabra donde dice repetitivamente que Jesús es la luz del mundo y que Él es la luz que resplandece sobre las tinieblas, ¿verdad? Qué hermoso eso. Dice que este mensaje se esparciría y la luz alumbraría a los gentiles. La luz, la palabra, el mismo Jesús, la palabra del Señor, que es luz, que es aliento de vida, ¿verdad? Alumbraría la vida de todas estas personas, o sea que les traía redención, iba a traer redención y salvación a través de la fe. Qué lindo. Bueno, vamos a entrar ahora al versículo 50 y dice así. En lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos incitaron a la gente contra Pablo y contra Bernabé y los echaron de la ciudad. Cuando las personas son confrontadas con la verdad que incomoda, a menudo dan una vuelta y se niegan a escuchar. Pero cuando el Espíritu de Dios nos muestra que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, debemos prestar atención. De otro modo, es posible que nos alejemos de la verdad de tal manera que deja influir en nosotros. Bueno, ahí podemos ver que ya empieza esta reacción de verdad, de inconformidad de parte de estas personas. Empiezan esas reacciones que no son de bendición, como dije yo, de envidia, de celos, de contienda, de inconformidad, ¿verdad? Y aquí dice que en el 51 dice, a menudo los judíos se sacudían el polvo de sus pies cuando salían de la ciudad gentil e iban de regreso a su pueblo.
Esto simboliza que se limpiaban de la contaminación de los que no adoraban a Dios, ¿verdad? Esto nos lleva también a la referencia de Marcos 6:11. Si me permiten, por aquí creo que la tengo. La referencia de Marcos 6:11, la palabra del Señor nos dice: si en algún día, si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacudas en el polvo de los pies como testimonio contra ellos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor mandaba, ¿verdad? En ese momento a que las personas fueran obedientes, llevaran el mensaje de salvación y no importando la situación, pero que si las personas no querían escuchar, que ellos simplemente como gesto literal, ¿verdad? Se sacudieran sus pies y no se sintieran, ¿verdad? Se sintieran bien solamente por el hecho de que estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Y dice, para Pablo y Bernabé, hacer este gesto a los judíos indicaba para Pablo y Bernabé, hacer este gesto de sacudirse los pies a los judíos indicaba que ahí vamos a repetir. Para Pablo y Bernabé, hacer este gesto a los judíos indicaba que por rechazar el evangelio, los judíos en realidad no formaban parte de Israel y no eran mejores que los paganos. Pero Jesús les había dicho a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies cuando alguna ciudad no los aceptara ni los escuchara. ¿Verdad? Y también dice, los discípulos eran responsables de representar el mensaje fielmente, pero no tenían la culpa si sus oyentes lo rechazaban. Cuando proclamamos el mensaje de Cristo sabiamente y con sensibilidad, Dios nos hace responsables, Dios no nos hace responsables de los demás. ¿Qué reflexión podemos tener, queridos hermanos, a través de esta porción de la palabra? Es que debemos ser audibles a la voz de Dios, ¿verdad? Y no sentirnos culpables, predicar su palabra con gozo y alegría. Y si las personas no quieren escuchar, como dice ahí, que Él no nos hace culpables de eso, no es nuestra culpa. Simplemente hacemos lo que Él dice ahí, ellos se sacudían sus pies y se iban. Pero de todas maneras, se debe también sentir gozo por escuchar y seguir la voluntad del Señor. Bueno. Es algo que ha tocado mi vida, de poder saber y entender que hacer la voluntad del Señor requiere de mucha entrega, ¿verdad? Y requiere también de obediencia, ¿verdad? Estos hombres fueron obedientes a todo lo que el Señor les encomendaba a hacer. Bueno, ahora sí vamos a seguir con la lectura. Seguimos con la lectura. Dame un segundito. Bueno, seguimos aquí con la lectura y dice así. Es que me gusta más en la otra versión donde estábamos porque es un poquito más fácil de entender. Bueno. Ahí lo que les dije anteriormente fue la explicación, ¿verdad? De todo el contexto, pero me gustaría acabar de leer la palabra del Señor hasta el final, ya que esta porción de la palabra es un poquito larga, ¿verdad? Pero por eso decidí como darla por partes para no, pues como para ir tratando de ser un poquito más explícita. Denme un segundo pequeñito. Yo lo busco en esta versión. Que se me embolató el separador, pero bueno, ahí vamos. La gloria sea para mi Dios. Bendiciones a todos. Bueno, avanzando. Aquí vamos. Voy por aquí. Dice, vamos, Pablo, vamos en el 13 y dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zapado, voy a repetir esto para hacer un poquito de resaltar aquí, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén.
Aquí hay un datico que se me escapó. Dice, ¿por qué Pablo, por qué este hombre, verdad, llamado Marcos se apartó? ¿Por qué él se apartó en ese momento de ellos? Y dice que pudieron haber sido varios puntos por los cuales él se apartó. Dice, no se sabe por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunas de las explicaciones son, número 1, quizás extrañaba su hogar. Número 2, no estuvo de acuerdo con que Pablo fuera el líder principal en vez de Bernabé, que era su primo. Y número 3, tenía una enfermedad que podía afectarlos. Lo podemos ver esto en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Y el número 4, no aguantó el rigor y los peligros del viaje misionero. 5, desde un principio pensaba ir solamente hasta Perge, pero no les había comunicado sus intenciones a Pablo y a Bernabé. En un segundo viaje misionero, Pablo rehusó llevar a Juan Marcos, acusándolo implícitamente de falta de dedicación. Pero podemos ver en el versículo 15, capítulo 15, 37, 38, que sin embargo en sus cartas evidentes que Pablo llegó a respetar al joven y Juan Marcos, lo podemos ver en Colosenses 4:12, y al final él lo consideró útil en un ministerio, lo podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Bueno, aquí seguimos leyendo y dice, versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Un día de reposo se sentaron. Ahí es donde empecé a hacer la pausa y dice, y después de la lectura de la ley, como se los escribí ahora, que está en Deuteronomio 6, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Saben que había acabado de llegar Bernabé y Pablo. Dice 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con el brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 20. Después, como de 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. 12. Quitado se levantó el rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David e Isaí, varón conforme, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, ahí empieza a referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento, todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas el que aquí viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Bueno, ahí sí podemos también destacar mucho, es acerca de Juan el Bautista, es que él era también un hombre muy sabio y lleno de la unción de Dios, pero él vino específicamente a organizar el camino para Jesús, ¿verdad? Esa era su misión. Organizó el camino para Jesús, bautizaba a personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero su misión era eso, arreglar el camino. ¿Qué pasó? Algo que me encanta es ver la humildad que él tuvo y dijo, ¿quién ustedes creen que yo soy? O sea, que él no era, como quien dice, no soy el más, no soy el que me creo más, porque él dijo,
Detrás de mí viene otro que es mayor que yo. Él está reconociendo a Jesús con su soberanía y con su poderío. Y dijo, del que yo ni siquiera soy digno de desatarle ni siquiera la villa de su sandalia o de su zapato. Me encanta ver, ¿verdad? La reverencia de forma de expresarse, ¿verdad? Con humildad, con reverencia, con reconocimiento. Es hermoso. Vamos al 26. Dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de sus profetas, que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Versículo 29. Habiendo cumplido todas estas cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. 30. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Versículo 33, la cual se ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os daré la misericordia, fieles de David. 35. Por esto dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio la corrupción. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio la corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Se está refiriendo todo este texto a Jesucristo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es justificado todo aquel que en él cree. Amén. ¿Sí ven? A través de la fe. Todo se justifica a través de la fe. Dice, mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, esto me llama mucho la atención y lo tengo que volver a subrayar porque dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Si hablamos de ciudad, podemos entender que son multitudes, ¿verdad? Me encanta porque ahí vemos cómo va la palabra de Dios, va de avance en avance. Más personas van creyendo en el Señor sin importar las circunstancias. Poco a poco se va haciendo el mensaje declarado de una manera impactante, el mensaje de salvación. Y dice aquí, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero miren la reacción aquí de los judíos, dice aquí, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces ahí es donde va la contradicción, ¿no? Y vienen, como les dije anteriormente, todos esos sentimientos que no son de bendición, ¿verdad? Los celos, las contiendas, las enemistades, la crítica, la burla, como dice aquí, la blasfemia, dice contradiciendo y blasfemando.
Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto a que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, como dije anteriormente, este es el contexto con el que yo terminé la explicación y dice, te he puesto para los de los gentiles, qué lindo, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida, todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, la palabra del Señor fue así, por ejemplo, como los ríos que tienen su estruendo, que dice la palabra del Señor, corre como ríos de agua viva, así, con ese estruendo, o sea, era, dice la palabra que ella es viva y eficaz, y corría y era la palabra predicada y el mensaje llegaba, qué lindo. Y dice, y el Señor difundía, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Qué hermoso eso, la palabra era predicada. Dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Como ellos siempre buscando estrategia, buscando, por ejemplo, el poderío de las personas con más rango, que eran supuestamente tenían más poder, lo utilizaron, ¿verdad? Para irse en contra de Pablo y de Bernabé. Siempre habiendo estrategias allí que resultaron inútiles, de verdad que sí. Dice 51. Ellos, los discípulos, estaban llenos de gozo del Espíritu. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué finalizando este capítulo dice algo bien importante? Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Es hermoso porque ellos sentían gozo al cumplir la voluntad del Señor. Y al cumplir la voluntad del Señor estaban llenos de su Santo Espíritu. Entonces ellos tenían un gozo, ¿verdad? Que permanecía en ellos. Era un gozo que permanecía en ellos de una manera que ellos se sentían felices. Bueno, hasta aquí llegó la lectura, pero yo me gustaría también anexar a esta lectura un poquito de la descripción de los personajes principales. Sabemos que en esta porción de la palabra, uno de los personajes principales es Pablo y Bernabé también, ¿no? También tenemos a Juan Marcos, que ya les expliqué por qué se retiró, pero después volvió a unirse. Perdón. También tenemos a este mago el adivino, Bar Jesús, y tenemos, ¿verdad?, a los gentiles, todos los judíos, todas esas personas, pero si entramos en contexto de personajes principales, vamos ahí con Pablo. Entonces los invito, vamos a leer un poquito de Pablo. Ok, Pablo. Como todos ustedes saben, Pablo no solamente fue pastor, no solamente fue misionero, ¿verdad? Fue un grande misionero, claro está, también fue profeta, también fue evangelista, también fue pastor, o sea, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice así, Pablo era muy religioso, eso voy a hablar un poquito de la vida de Pablo. Era un buen fariseo, poseía un conocimiento extenso de las Escrituras y creía con sinceridad que el movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Por esto, Pablo odiaba la fe cristiana y perseguía a los cristianos sin misericordia, irónicamente. Pablo consiguió permiso para viajar a Damasco con el fin de arrestar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero Dios lo paró en seco en el camino que llevaba a Damasco. O sea, el que le puso ahí un stop ahí fue el mismo Dios, ¿verdad? Y me gusta saber cómo se expresa de esa manera. Dice, Pablo conoció algo muy hermoso. Dice que Pablo tuvo la fortuna, la gran bendición de conocer a Jesús personalmente. ¡Wow! Y dice, Pablo conoció personalmente a Jesús y su vida cambió para siempre. Nunca perdió su feroz intensidad.
¿verdad? Porque era un hombre de un carácter fuerte, pero el Señor lo utilizó ese carácter para expresar así la palabra de Dios con ferozmente, fuertemente, con autoridad por medio del Señor. Eso lo identificaba de lo fuerte que era. Era un hombre talentoso, era un hombre que no le tenía miedo a nada, o sea, era un hombre de avance, de bendición. Y dice, él nunca perdió su feroz intensidad, pero a partir de ese momento la canalizó a favor del evangelio. ¿Sí ven? Dios utilizó esa forma de ser él para llevar su misión, su palabra, de una manera que llegara a impactar. Hasta la hasta la conversión de Pablo, muy poco se había hecho para llevar al evangelio a los no judíos. También llevó al evangelio a muchos que no eran judíos. Y dice ahí que Pablo influyó en mucha gente y la vida de ellos fue cambiada y conocieron a Cristo por medio de él. O sea que muchas personas se acercaron al evangelio a través de él. Fue un buen instrumento de Dios, Pablo. Y dice, Dios usó a Pablo al máximo, sus trasfondos, su separación y su ciudadanía, su mente e incluso sus debilidades. Wow. Vamos a hablar un poquito acerca de las fortalezas y logros que tuvo Pablo. Dice que fue transformado completamente por Dios. El perseguidor de cristianos se volvió en un predicador de Cristo. Ay, qué hermoso, es un testimonio maravilloso. Escribió las cartas a varias iglesias, las cuales llegaron a formar parte del Nuevo Testamento. Él nunca temió de confrontar un problema directamente ni lidiar con una situación difícil. Él fue sensible a la dirección de Dios a pesar de su fuerte carácter. De su fuerte carácter o personalidad, siempre hacía lo que Dios le pedía. Tenía un oído audible para escuchar la voz del Señor y hacía su voluntad. Es hermoso eso de aprenderlo. Vamos a ver unas de sus debilidades, de verdad, de las que cometió cuando no conocía al Señor. Y dice así, una de sus debilidades fue testigo de la muerte de Esteban y aprobó que lo apedrearan. Se propuso a destruir el cristianismo y a los cristianos y a perseguir los cristianos. Como ya sabemos, Pablo nació en Tarso, pero llegó a ser, miren qué lindo, él llegó a ser un viajero mundial, un misionero, un viajero mundial por Cristo. O sea, recorrió todo el mundo, mundial por Cristo. Y sirvió a Dios como misionero, ¿sí ven? Qué lindo. Y uno de los versículos claves, ¿verdad? Que siempre mencionaba Pablo, ¿verdad? En su escritura lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, y dice así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué lindo. Eso es un versículo en que nosotros tenemos que meditar. Es algo que debemos atesorar y la forma de expresarse ante el Señor es hermosa. Ahora también quiero hablarles un poquito acerca de Bernabé, ¿verdad? Que Bernabé fue como su team, como su equipo, el hombre que estaba ahí siempre con él. Y dice así, acerca de Bernabé, cada grupo necesita a alguien que los anime. Entramos con punto de reflexión, porque todos en un momento u otro necesitamos ser animados. Sin embargo, a menudo no apreciamos el valor de animar a otros, ya que tiende a ser algo privado en vez de ser algo público. De hecho, cuando más sola se siente la gente, más necesita una palabra de ánimo. Un hombre llamado José alentaba a la gente a tal manera que los cristianos de Jerusalén lo apodaron hijo de ánimo, es decir, Bernabé. Es el nombre que las mismas personas en Jerusalén le pusieron porque él animaba, era una bendición de hombre. Y dice que Bernabé, la característica principal de él es que él se sentía atraído hacia las personas a quienes podía animar y era de gran ayuda a los que lo rodeaban. Es maravilloso que donde quiera que Bernabé iba, animaba a los cristianos. Dios usó la relación
la relación de Bernabé con Pablo para asegurar que éste siguiera adelante, cuando de otra manera podía haber fracasado. Bernabé hizo maravillas de ánimo. Esto me lleva a pensar acerca de cuando el Señor empezó a capacitar a sus apóstoles. Él dijo, les dio a señal que fueran de dos en dos, que dice que mejor son dos que uno, que si uno está en el piso, el otro le da la mano, lo levanta y le dice, vamos, sigamos. Hermoso como Él nos invita a trabajar en equipo, ¿verdad? También conforme al cuerpo de Cristo, todos son miembros útiles y unidos. Dice que nada puede hacer uno sin el otro. Entonces, muy lindo eso. Y también dice, cuando Pablo llegó a Jerusalén por primera vez después de su conversión, los cristianos de este lugar estaban lógicamente reacios a darle bienvenida. Pensaban que su conversión era una trampa para capturar a los cristianos. Dice, ¿qué le hubiera sucedido a Pablo sin Bernabé? Bernabé fue quien animó a Marcos para que viajara con él y con Pablo a Antioquía. Marcos, que era Juan Marcos, se unió a ellos en el primer viaje misionero, pero durante el viaje decidió de regresar a casa. Fueron los 5 puntos anteriores que les expliqué por qué. Luego Bernabé quiso invitar a Marcos para que se uniera a ellos en otro viaje, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Pero igual, consecutivamente, con todo el resultado, en realidad, dice, como resultado, los compañeros se separaron. Bernabé con Marcos, perdón, y Pablo con Silas. Es decir, que iban creciendo las personas para servirle al Señor, todo en equipo. Dice que la intención fue que todo se duplicó, el esfuerzo misionero siempre fue cogiendo más fuerza. El ánimo paciente de Bernabé fue un gran estímulo para el ministerio posterior de Marcos, y más adelante Marco se llegó a unir nuevamente. Vamos a ver las fortalezas de Bernabé. Fue uno de los hombres en vender sus posiciones para ayudar a los creyentes en Jerusalén. Punto número 2. Fue el primero en viajar con Pablo como miembro de un equipo misionero. Y 3, como dije anteriormente, animaba a la gente que, como dice su apodo, y sin hacer alardes, era una persona más influyente en los primeros días del cristianismo. Y la lección de vida que nos deja a nosotros era que animar una de las formas más eficaces para ayudar a otro. Tarde que temprano, la verdadera obediencia de Dios nos implicará riesgo. Siempre hay alguien que necesita ser animado. Y el versículo clave de la descripción de Bernabé es este. Lo encontramos en Hechos 11, 23 y 24 y dice así. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y de una gran multitud agregada al Señor. Podemos ver que es un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Entonces era un hombre lleno de Dios, tenía todos los frutos del Espíritu Santo sobre él también. Por eso tenía esa paciencia, esa humildad, esa resiliencia, esa empatía para ponerse en el lugar del otro y escuchar su problema. Y esa característica de relevancia lo identificó mucho a él. Bueno, hermanos, ahora sí yo pienso que ya hemos llegado al final de este estudio. Y entonces quiero decirles que me gustaría hacer una oración con ustedes para cerrar el estudio. Y de antemano quiero agradecerles por todo, por estar. A los que me están viendo, pues que espero que hayan recibido un poquito de la palabra del Señor y que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Señor, te doy gloria y honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia dura para siempre, Señor, porque tú, Señor, te mantienes fiel hasta el final. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, que es aliento de vida, tu palabra que nos levanta, Señor, tu palabra que es esperanza de vida, Señor, tu palabra que es fuente de vida. Gracias, Señor, porque por la empatía que has tenido con nosotros en todo momento, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo de gracia, Señor, que nos has dado, Señor, por ti, por tu redención, Señor, nos redimiste, Señor, a través de tu sangre, Señor. Gracias por todo lo bueno que has hecho para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, y queremos decirte, Señor, que estamos agradecidos
de tanto amor, Señor, que tú nos has dado, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, y gracias, Señor, por este día. Bendiciones. De nuevo, hermanos, bendiciones y gracias por estar aquí y por haberse sacado el tiempo de conectarse. Bendiciones a cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.